Bangkok no era tanto una ciudad como una temperatura que había aprendido a hablar. Todo relucía, el aire, los templos, incluso el polvo. Marcus se movía por ella como un turista que creía que la curiosidad era lo mismo que el coraje. Tenía 32 años. Era un ingeniero de software de Seattle, que coleccionaba la belleza como otros coleccionaban recibos, obsesivamente y sin darse cuenta de la deuda que estaba acumulando. Durante una semana la ciudad lo alimentó como una fiebre. Se paseó por mercados que olían a chile y humo. Navegó en barcos por canales que parecían espejos temblando con el calor. Y tomó fotografías de monjes con túnicas de azafrán caminando en fila al amanecer. Creía que Tailandia lo curaría de la rutina. En cambio, hizo otra cosa. En su último día, se adentró por una callejuela que las guías habían olvidado. Pavimento agrietado, banderas de oración descoloridas, un gato callejero durmiendo junto a un cuenco de cera derretida. Al final de la calle, medio escondido detrás de una puerta de madera vencida, colgaba un cartel torcido: Antigüedades y reliquias. Dentro de la tienda, el aire se sentía extraño, demasiado quieto para tanto calor. El polvo flotaba como nieve lenta. La mujer detrás del mostrador era pequeña y anciana de una manera que no pertenecía a los años, sino a la memoria. Sus ojos albergaban el tipo de silencio que los templos envidian. Marcus lo vio antes de que ella hablara. La máscara. Madera de teca oscura, pulida a una profundidad que engullía la luz. El rostro era sereno, los labios apenas entreabiertos, los ojos semicerrados como si soñara. Mechones de pelo tallados se curvaban alrededor de las mejillas con una precisión imposible. Parecía menos un artefacto y más una persona en una pausa entre respiraciones. Preguntó el precio. La mujer negó con la cabeza. «No para turistas», dijo, con un inglés lento pero seguro. «Pertenece a una tradición, no a la tuya». Él sonrió, pensando que quería más dinero. Ella se dio la vuelta, mascullando palabras que sonaban a rezos desgastados por la preocupación. Marcus esperó, luego tocó la máscara ligeramente. La madera estaba fría, más fría que el aire, como si almacenara otro clima en su interior. Un escalofrío le recorrió los dedos, algo que achacó a la imaginación. Hizo una oferta. Ella se negó. Él la dobló. Ella suspiró, abrió un cajón, sacó un trozo de tela blanca y envolvió la máscara como si vendara algo herido. Los aeropuertos están construidos para convencer a los viajeros de que la distancia es algo ordinario. Esa noche, volando de este a oeste, Marcus observaba el Pacífico como una lámina de cristal negro y se sentía limpio. Se desplazó por artículos sobre máscaras tailandesas, disfraces de artistas, iconos protectores, los rostros tallados de dioses y espíritus. Se detuvo en una frase sobre recipientes, objetos utilizados para contener almas inquietas hasta que la siguiente vida pudiera encontrarlas. Sonrió al leer la palabra. La contención sonaba a seguridad. Seattle lo recibió con lluvia. La ciudad era gris, suave, inofensiva. Desempaquetó la máscara y la colocó sobre la mesa del pasillo, aún envuelta. Durante 2 días permaneció allí, una promesa olvidada. A la tercera noche, con una copa de vino en la mano y el jet lag aplanando sus pensamientos, la desenvolvió. La madera brillaba suavemente bajo su lámpara, incluso en su moderno apartamento, rodeado de metal y cristal. La máscara irradiaba una presencia que se negaba a ser un mero telón de fondo. La colgó en la pared sobre su sofá, ajustó la luz y dio un paso atrás. Ahí pertenecía. Hizo que la habitación pareciera más vieja, más sabia, casi digna. Esa noche durmió mejor que en meses, sin sueños, sin peso. Se despertó antes del amanecer, descansado, agradecido. Pasaron los días. Volvió al trabajo mostrando fotografías de Tailandia entre reuniones. Sus compañeros admiraban la máscara en el fondo de sus videollamadas. «Escalofriante, pero hermosa», dijo uno. Él rió. Por la noche, a veces se sorprendía mirándola demasiado tiempo.
como se observan las brasas moverse en un fuego agonizante. Entonces empezaron a ocurrir pequeñas cosas. Una llave dejada en el gancho aparecía a la mañana siguiente en la encimera de la cocina. Un cuadro enmarcado se inclinaba en un ángulo que él no recordaba. Una vez, el televisor se encendió solo a las 3 de la madrugada, solo estática, luego silencio. Se dijo a sí mismo que la electricidad era poco fiable, que la memoria era peor y que la coincidencia era invencible. Aún así, empezó a dormir con una luz encendida en el pasillo. Una noche invitó a 2 amigos a cenar. Comieron, bebieron y admiraron el artefacto. La máscara atrapaba la luz de las velas como un aliento. Su amiga Lila se acercó, estudiando el tallado. «Parece viva», dijo, como si estuviera esperando algo. Marcus sonrió. «Quizá solo polvo». Pero cuando se fueron, el apartamento se sentía más pequeño, más pesado, como si las paredes se hubieran acercado para escuchar lo que se había dicho. Esa noche, en algún momento entre el despertar y el sueño, escuchó el primer susurro. Suave, rítmico, no en la habitación, pero tampoco fuera. Pensó que era el viento o el edificio asentándose. Se giró de lado y se subió la manta. El susurro le siguió. 3 sílabas. Demasiado bajo para entender, demasiado familiar para ignorar. Marcus abrió los ojos. La máscara en la pared era una forma en la sombra, pero la oscuridad a su alrededor palpitaba como un aliento. Se quedó mirando hasta que llegó la mañana. El segundo susurro llegó 3 noches después. Hablaba con paciencia, como algo que estuviera practicando la boca humana. Al principio Marcus pensó que era solo el motor del frigorífico que vibraba a través de las paredes. Luego dijo su nombre. «Marcus». Se incorporó. El sonido se disolvió en quietud, dejando tras de sí el aroma de lluvia que no había caído. Encendió la lámpara. La máscara colgaba sobre el sofá, tranquila, inalterable, perfecta. Pero el aire entre él y ella tenía peso, como si la distancia hubiera aprendido a respirar. La mañana trajo un alivio que se sentía prestado. Fue al trabajo temprano, bebió demasiado café. Se dijo a sí mismo que los sueños siguen al agotamiento como los ecos siguen al sonido. Pero esa tarde, mientras leía, vio un movimiento con el rabillo del ojo. No era un movimiento exacto, más bien un cambio en la gravedad. Levantó la vista. Por un segundo, los párpados de la máscara parecieron más bajos que antes. Se rió demasiado fuerte, y la risa le devolvió un eco equivocado, débil y avergonzado. Decidió grabar la noche. Puso su teléfono en la mesa frente a la máscara. Pulsó grabar. Dejó la habitación a oscuras. En la cama, observó cómo el reloj digital manchaba el techo con números rojos hasta que el sueño llegó como una anestesia. A las 3:09 a.m. se despertó sin saber por qué. El apartamento estaba en silencio. Luego la voz se deslizó de nuevo por la oscuridad, más cerca, más suave, exactamente donde debería haber estado su oído. «Marcus, ven a ver». Se quedó inmóvil. La voz era femenina, pero con varias capas, como si hablara a través de varias gargantas a la vez. Encendió la lámpara de la mesilla. Nada se movió. Se obligó a caminar hasta el salón. La máscara brillaba débilmente, aunque ninguna luz la tocaba. Una fisura fina había aparecido cerca de su sien. De ella se desprendía un aliento de aire lo suficientemente frío como para hacer temblar las cortinas cercanas. A la mañana siguiente, la aplicación de grabación mostraba un archivo. Pulsó reproducir. Un silbido estático, denso como el polvo, y luego una única frase susurrada con claridad. «Marcus, guardián». Borró el archivo, luego vació la papelera de reciclaje, y luego estrelló el teléfono contra el mostrador porque la eliminación de repente le pareció demasiado lenta. Esa noche, el sueño no llegó. Cuando finalmente amaneció, la máscara parecía casi divertida. La semana siguiente, el apartamento había adquirido nuevos hábitos. Las puertas ya no se quedaban donde las dejaba.
La luz del pasillo se apagaba sola cada vez que pasaba por debajo. El aire sostenía un zumbido demasiado bajo para ser mecánico, demasiado constante para ser silencio. Marcus empezó a quemar incienso, mitad creencia, mitad desesperación. Durante unas horas el humo pareció domar la habitación, enroscándose perezosamente alrededor de la máscara como la niebla alrededor de una montaña. Pero a medianoche, el olor se volvió más denso y dulce. Dulce a fruta podrida, como si algo invisible hubiera decidido inhalarlo. Los sueños regresaron. Templos techados con pan de oro que se pelaba como piel. Estatuas llorando aceite negro. Tambores sonando desde debajo del suelo. Se despertaba con el corazón desbocado y la lengua con sabor a cobre. A veces encontraba granos de arena en sus sábanas, finos y brillantes, aunque no había estado cerca de una playa en meses. Los amigos dejaron de visitarlo. Lila le envió un mensaje de texto una vez, diciendo que había tenido pesadillas después de su cena. Ella no las describió y él no preguntó. Mintió a todos diciendo que estaba ocupado. En realidad, estaba extremadamente ocupado sobreviviendo noches que se hacían más largas que los días. El domingo por la mañana decidió descolgar la máscara. Cogió una silla, subió y la alcanzó. En el instante en que sus dedos rozaron la madera, una descarga recorrió su brazo, un fuego frío que se dirigía directamente a su pecho. La habitación se difuminó. Cayó. Cuando su visión se aclaró, estaba tumbado en el suelo, con la respiración superficial, los ojos fijos en el techo. La máscara seguía colgada allí, perfectamente alineada. El clavo no se había doblado. Solo su voluntad lo había hecho. Al anochecer, tenía fiebre. Cuando cerraba los ojos, se formaban caras detrás de sus párpados. Un hombre británico escribiendo a la luz de las velas. Un empresario alemán mirándose en espejos. Una mujer estadounidense llorando junto a un fuego. Cada rostro se desvanecía en la misma sonrisa tallada. Cada vez que se despertaba, la máscara parecía más cerca, aunque nunca se movía realmente. Finalmente, agotado, abrió su portátil y buscó ayuda a artefactos malditos tailandeses. Foros, leyendas, PDFs académicos que hablaban de la creencia como diplomáticos en un alto el fuego. Un comentario le llamó la atención. Si la compraste, ya te eligió. Devuélvela o aliméntala. Se quedó mirando la pantalla hasta que las letras se difuminaron. Fuera comenzó a llover, suave y lento, golpeando la ventana con un ritmo que coincidía con su pulso. Cerró el portátil. El reflejo en la pantalla oscura no era el suyo. Empezó a verlos primero en las superficies reflectantes. El cristal del microondas, la pantalla del televisor apagada, ventanas por la noche que solo deberían haberle ofrecido su propio contorno. No eran alucinaciones. Esperaban con demasiada paciencia para eso. A veces era el hombre británico, pálido y formal, con manchas de tinta en los dedos. Otras noches, el rostro de una mujer cuyas lágrimas se movían demasiado lentamente, como si el propio aire resistiera su dolor. Detrás de ellos, siempre, la sugestión de la luz de un fuego parpadeando sobre paredes de madera. Le miraban con la quietud de retratos que habían olvidado que eran pintura. Dejó de encender las luces al anochecer. La oscuridad se sentía honesta. La luz solo revelaba que las sombras estaban dispuestas deliberadamente. La voz se hizo más clara, a veces curiosa, a veces tierna, nunca amable. Te recordamos a través de ti, decía, como si eso fuera un consuelo. Luego, otros respondían en lenguas que Marcus no conocía pero que de alguna manera entendía. Fragmentos de súplicas, risas, oraciones. Una noche, mientras estaba sentado en el suelo mirando la pared donde colgaba la máscara, la mujer salió de ella. No anduvo, se condensó, como hace la niebla cuando recuerda que una vez fue agua. Sus ropas cambiaban entre siglos, hilo de oro, polvo, ceniza. Sus ojos eran infinitos. Ahora nos guardas, susurró. Aprenderás lo que significa ser una puerta. Trató de hablar, pero el aire dentro de su boca se espesó.
cada palabra pesada como el cristal. Cuando ella le tocó el pecho con una mano que no era del todo sólida, el latido de su corazón se detuvo y luego coincidió con el de ella. Lento, constante, antiguo. Las imágenes le golpearon en ráfagas, hombres arrodillándose ante fuegos, máscaras talladas en árboles sagrados, sangre empapada en suelos de arcilla hasta que se volvió negra y brillante. Un ritual que prometía protección y entregaba prisión. Jadeó, las visiones se interrumpieron y ella se fue. Pero su aroma, seco como el incienso, permaneció en la habitación hasta la mañana. Ese día, envolvió la máscara en una toalla y la encerró en el armario. El silencio duró 3 horas. Luego vinieron los golpes desde dentro de la puerta. 3 golpes lentos. Una pausa, 2 más rápidos. Como un latido aprendiendo código Morse. Se mudó la semana siguiente. Nuevo apartamento, nuevo barrio, sin máscara, o eso creyó. Los mozos de mudanza entregaron las cajas. Desempaquetó lentamente, deliberadamente, fingiendo que esta era la vida ordinaria. Cuando abrió la última caja, el paño blanco estaba allí, perfectamente doblado, frío al tacto. Y debajo, la máscara esperando con la misma media sonrisa paciente. No gritó, se rió, un sonido que incluso a él le sorprendió. El tipo de risa que comienza como negación y termina como rendición. Esa noche no intentó dormir. Se sentó con ella en la mesa de la cocina, un vaso de whisky entre ellos, 2 seres compartiendo el mismo mundo prestado. ¿Qué quieres?, susurró finalmente. La máscara no respondió. No necesitaba hacerlo. Él ya lo sabía. La mañana siguiente, Marcus reservó un billete a Bangkok. Sin dudarlo. Sin plan más allá del regreso. En el avión, el sueño llegó en breves y violentos estallidos. Cada vez que se quedaba dormido, alguien diferente se sentaba a su lado. Un hombre con lino colonial que olía a moho y a mar. Un alemán con un traje del que goteaba agua de lluvia por los puños. Una mujer con un tocado de seda. Cada vez que parpadeaba, el asiento volvía a estar vacío. A mitad del Pacífico, las luces de la cabina parpadearon. Todas las pantallas se oscurecieron. En el reflejo de la ventana, 20 rostros lo miraban fijamente, superpuestos al suyo. Por primera vez, entendió que no estaba llevando la máscara. La máscara lo llevaba a él. Cuando el avión aterrizó, Bangkok lo recibió como a una antigua amante, caliente, pesada, zumbando con recuerdos que deseaba poder negar. Pasó por inmigración con el paquete envuelto en blanco apretado contra su pecho. Cada paso se sentía como una confesión. La profesora Sarah Chen le había enviado indicaciones para llegar a un monasterio en las afueras de la ciudad. El taxista se negó a llevarlo la última milla. Demasiados fantasmas, dijo simplemente, y se fue antes de que la conversación pudiera continuar. Marcus caminó. La jungla se apretujaba a ambos lados, densa de insectos y con olor a corteza húmeda. El sendero se estrechó hasta que los árboles se curvaron sobre su cabeza como costillas. Cuando salió, el templo lo esperaba. Edificios bajos de piedra encalada, sus tejados pintados de rojo como heridas recientes. Un monje anciano lo recibió en el patio. Sus túnicas eran del color del atardecer, su piel fina como papel de arroz. «Lo has llevado lejos», dijo en un inglés que tenía el ritmo de un cántico. «Se aferra a ti». Llevó a Marcus a una pequeña habitación detrás del santuario principal. Sin cama, sin silla, solo una estera y un cuenco de agua. «Te quedarás aquí», dijo el monje. «No te vayas cuando te llamen, no les hables». Esa noche, el llamado comenzó. Susurros trenzados en palabras en canciones más antiguas que el lenguaje. Figuras abarrotaron los bordes de la habitación, no fantasmas exactamente, sino recuerdos con demasiado apetito. La mujer dio un paso al frente, su expresión suave y desesperada. «No le escuches», suplicó. «Él nos disolverá.
Somos todo lo que queda de lo que una vez fuiste. Él se apretó las palmas sobre los oídos, pero la voz hablaba desde dentro de su pecho. Ahora eres uno de nosotros. Guardián, te mostraremos cómo vivir para siempre. La puerta traqueteó como si el propio edificio protestara. Gritó pidiendo al monje. La campana exterior sonó una vez, profunda y resonante, y las figuras se dispersaron como humo. El monje apareció en la entrada, sosteniendo un cuenco de agua bendita. La roció en un amplio arco. El vapor se elevó donde cada gota caía. Han visto tu miedo, dijo con calma. Mañana empezaremos el desatado. Esta noche, recuerda quién eres. Marcus se sentó solo hasta el amanecer. La primera luz de la mañana entró en la habitación como una misericordia que no estaba segura de tener la dirección correcta. El amanecer comenzó como una sola nota. Los tambores del templo la respondieron, bajos y seguros. Ayarn Somchai vino a buscar a Marcus al amanecer, llevando incienso y silencio. Caminaron juntos por pasillos lavados de pálido por el humo matutino. El aire olía a sal y sándalo, a oraciones pulidas por la repetición. Al final del pasillo esperaba un edificio redondo medio enterrado en la tierra. Su puerta estaba tallada con símbolos que parecían respirar cuando la luz los tocaba. Dentro, todo era piedra, suelo, paredes, altar. Ninguna decoración excepto un círculo de cuencos llenos de aceite y mechas esperando el fuego. Somchai hizo un gesto. Aquí separamos el hambre de la memoria. Colocó la máscara envuelta en el centro de la cámara y se arrodilló. Marcus se arrodilló frente a él. El monje comenzó a cantar. No era una melodía, sino un movimiento. Sílabas girando como engranajes. El aire se espesó. Los cuencos se encendieron. Cada llama se inclinó hacia la máscara como si fuera arrastrada por pulmones invisibles. Cuando la voz de Somchai subió, un viento frío se elevó en espiral desde el suelo, trayendo consigo formas débiles que parpadeaban como reflejos en agua agitada. Se formaron rostros, un niño, un soldado, una mujer con vestimenta real. El empresario de los sueños de Marcus. Rodearon la máscara susurrando, superponiéndose, suplicando. La voz del monje nunca vaciló. Marcus intentó mantener los ojos abiertos, pero la presión detrás de ellos aumentó hasta que las lágrimas resbalaron. Los rostros se mezclaron en una sola figura, la mujer. Se paró dentro del círculo de la luz del fuego. Su contorno temblaba, pero su mirada era firme. Fuimos hechas por el miedo, dijo. Atadas para que otros pudieran estar a salvo. Sus palabras se superpusieron al cántico del monje, tejiendo una disonancia que hacía vibrar la piedra. Libéranos y nos desvaneceremos en el frío que espera más allá. Quédate con nosotras, y te convertirás en lo que somos. Elige. Somchai golpeó un pequeño gong. Su sonido cortó el aire como el cristal a través de la seda. Las llamas se quedaron quietas. Abrió los ojos, pupilas negras nadando en blanco. No respondas, susurró. Los labios de Marcus ya se estaban entreabriendo. La elección sabía a metal. La mordió y cerró la boca. La cámara se estremeció. Los rostros gritaron sin sonido y se plegaron hacia adentro. La máscara se partió por su grieta con un suspiro que olía a lluvia sobre el polvo. Luego el silencio. Cuando Marcus despertó, habían pasado horas. Somchai estaba sentado a su lado, agotado pero vivo. La primera cadena está rota, dijo el monje. Hay 6. Marcus intentó preguntar cuánto tiempo tardaría. Somchai solo miró hacia la entrada donde la noche ya había comenzado a reunirse de nuevo. Soñó con una ciudad que ningún mapa recordaba, torres blancas inclinadas sobre un mar de jungla, tambores resonando a través de patios de piedra, un hombre con túnicas talladas en la sombra de pie ante una multitud. El hombre sostenía la máscara, nueva, perfecta, esperando. Cuando la carne falle, proclamó el hombre, enseñaremos al espíritu a habitar en la forma.
Se presionó la máscara contra su propio rostro. La luz brotó de él y entró en la madera. Le siguieron gritos, primero asombro, luego terror, luego silencio. Las torres se derrumbaron como si el ritual mismo hubiera roto el mundo que lo inventó. Marcus se despertó con sabor a humo. El monje estaba arrodillado en la entrada, mezclando hierbas en el agua. ¿Qué viste?, preguntó Somchai sin levantar la vista. El principio, dijo Marcus. Somchai asintió una vez. Entonces sabe que tú lo terminarás. Durante 3 días continuaron las ceremonias. Fuego, agua, ceniza, ayuno, la repetición de una sola palabra hasta que el lenguaje se derrumbó. Cada noche los espíritus regresaban más débiles pero más desesperados. Prometían conocimiento, juventud, amor. Amenazaban con hambre, enfermedad, locura. Marcus aprendió que las promesas y las amenazas suenan igual cuando son pronunciadas por la eternidad. A la 4ª noche, la mujer apareció no enfadada sino cansada. Sus bordes eran transparentes. La pared del templo brillaba a través de ella. «Has visto nuestro nacimiento», dijo suavemente. «Sabes que fuimos prisioneras primero. Permítenos terminar como prisioneras liberadas». Su súplica no era un engaño. Era la voz de un agotamiento más antiguo que la historia. Marcus llamó a Somchai. El monje entró. Sus ojos reflejaban la luz de las velas. «Ella quiere ser liberada», dijo Marcus. Somchai hizo una reverencia. Entonces, ambos mundos deben estar de acuerdo. Llevaron la máscara agrietada de vuelta a la cámara. Fuera, la jungla se había quedado en silencio. Hasta los insectos parecían contener la respiración. Somchai encendió 7 lámparas y dibujó líneas de tiza entre ellas. Marcus colocó las palmas de las manos en el suelo dentro del círculo. El cántico comenzó de nuevo, más lento, un latido estirado y fino. La máscara se elevó 1 pulgada sobre la piedra, suspendida por la respiración y la intención. La luz se derramó por sus grietas como oro fundido. Los espíritus se reunieron por última vez, sus formas parpadeando entre la belleza y la ruina. La mujer dio un paso al frente. Miró a Marcus como si memorizara el último ser vivo que vería. «Si no hay nada más allá de esto», susurró. «¿Nos recordarás?» «Ya lo hago», dijo él. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, humana, agradecida. Luego se acercó a la luz. Los demás la siguieron. Cada forma tocó la máscara y se disolvió, ascendiendo por el techo como chispas. Cuando la última se hubo ido, la máscara cayó, convirtiéndose en polvo antes de tocar el suelo. Las lámparas se apagaron. Somchai exhaló. «Está hecho». Fuera empezó a llover. De repente, con fuerza, purificando.